Las islas de Epstein, en particular Little St. James, se hicieron famosas por ser el supuesto escenario de las inquietantes actividades de Jeffrey Epstein. Numerosas chicas han relatado sus desgarradoras experiencias en la isla, acusando a Epstein de explotarlas. Estas supervivientes, en busca de justicia, han compartido sus historias, a pesar de las dificultades a las que se han enfrentado. Mientras las islas cambian de propietario, persisten las dudas sobre el destino de quienes sufrieron estos traumáticos sucesos. En el vídeo de hoy analizaremos el caso de las chicas que estuvieron en las islas Epstein y dónde están ahora, arrojando luz sobre los valientes testimonios de las supervivientes y los acontecimientos en curso en torno al notorio legado de Epstein. Ruslana Korshunova, la modelo rusa que se quitó la vida trágicamente tras visitar la isla de Jeffrey Epstein, se ha convertido en un símbolo estremecedor de los efectos devastadores de los presuntos delitos de Epstein. El ascenso de Ruslana Korshunova en la industria del modelaje fue poco menos que meteórico. Nacida el 2 de julio de 1987 en Kazajistán, Ruslana poseía una belleza única que llamó la atención de los cazatalentos a una edad temprana. Sus llamativos ojos azules, su cabello castaño y sus rasgos etéreos la distinguían del resto. A los 15 años, Ruslana fue descubierta por un cazatalentos mientras paseaba por las calles de Almaty, la ciudad más grande de Kazajistán. Reconociendo su potencial, el cazatalentos no tardó en ficharla para una agencia de modelos. Poco podía imaginar Ruslana que ese sería el comienzo de un viaje vertiginoso que la llevaría a la cima del mundo de la moda. La carrera de Ruslana despegó rápidamente y pronto se vio desfilando en las pasarelas de las principales capitales de la moda, como París, Milán y Nueva York. Su aspecto único y su cautivadora presencia la convirtieron en la favorita de diseñadores y fotógrafos. Rápidamente se convirtió en una modelo muy solicitada, apareciendo en las portadas de prestigiosas revistas de moda y consiguiendo lucrativas campañas con marcas de renombre. En 2005, Ruslana llamó la atención de Marc Jacobs, el famoso diseñador de moda. Este la eligió para ser la imagen de su fragancia, Marc Jacobs, una codiciada oportunidad que catapultó su carrera a nuevas cotas. Este momento decisivo abrió las puertas a Ruslana y la llevó a colaborar con otros diseñadores de renombre, como Vera Wang, DKNY y el perfume Nina Ricci. La estrella de Ruslana siguió creciendo y se convirtió en una habitual de las páginas de la revista Vogue. Sus cautivadores editoriales mostraron su versatilidad como modelo y su capacidad para encarnar diferentes estilos y personajes. Con cada sesión fotográfica, Ruslana consolidaba su estatus de estrella emergente de la industria de la moda. Sin embargo, tras el brillo y el glamour, Ruslana se enfrentaba a las presiones y los retos que conlleva el éxito. El carácter exigente de la industria, unido al constante escrutinio de su aspecto, afectó a su bienestar mental. Se sentía insegura e interiorizaba las altas expectativas que se depositaban en ella. Durante este periodo vulnerable de su vida, el camino de Ruslana se cruzó con el de Jeffrey Epstein, un rico financiero de notoria reputación. Epstein, conocido por sus conexiones con personas poderosas y su presunta implicación en una red de tráfico sexual, vio una oportunidad en la vulnerabilidad de Ruslana. Epstein, aficionado a rodearse de mujeres jóvenes y hermosas, se interesó por Ruslana. Vio en ella una víctima potencial, alguien a quien podía manipular y explotar para su propia satisfacción. Epstein orquestó un encuentro con Ruslana a través de sus contactos en la industria del modelaje, ofreciéndole oportunidades que parecían demasiado buenas para dejarlas pasar. En 2006, Ruslana, con pocos años de carrera, visitó la isla privada de Epstein, Little St. James, exponiéndose sin saberlo al lado más oscuro de la industria de la moda. Acompañada de amigos en el controvertido jet de Epstein, el Lolita Express, fue testigo de actividades ilícitas en las que participaban hombres influyentes y chicas menores de edad. Trágicamente, la vida de Ruslana empeoró. El 28 de junio de 2008 se quitó la vida en su apartamento de Manhattan. Su muerte conmocionó al mundo de la moda y dejó a sus seres queridos sumidos en el dolor y la búsqueda de respuestas. Según su exnovio, Ruslana luchaba internamente y ocultaba sus problemas. Su participación en un grupo de autoayuda extrema en Rusia añadió otra capa de misterio a su estado mental. El impacto del grupo en ella sigue sin estar claro. Surgieron preguntas sobre la conexión de Ruslana con Epstein y su posible impacto en su bienestar. Algunos especularon con que su exposición a las supuestas actividades de Epstein contribuyó a su trágico final, pero estas teorías carecían de pruebas concretas. Las circunstancias que rodearon la muerte de Ruslana Korshunova siguen envueltas en la especulación y el misterio.
Virginia Roberts Giuffre. Virginia Louise Giuffre, nacida Virginia Roberts en 1983 en Sacramento, California, tuvo una infancia marcada por la tragedia y el abuso. A la tierna edad de 7 años, sufrió lo inimaginable. Un amigo de la familia abusó sexualmente de ella. A medida que Virginia crecía, su vida entró en una espiral descendente. Su familia se trasladó al condado de Palm Beach cuando ella tenía solo 4 años. Pero la estabilidad que anhelaba le siguió siendo esquiva. A los 14 años vivía en la calle, víctima de las circunstancias y de las duras realidades de la vida. Fue durante este periodo vulnerable cuando el camino de Virginia se cruzó con el tristemente célebre Jeffrey Epstein y su presunta cómplice, Ghislaine Maxwell. En el año 2000, Virginia trabajaba como encargada de los vestuarios del spa del club privado Mar-a-Lago de Donald Trump cuando llamó la atención de Maxwell. Poco podía imaginar que ese encuentro sería el catalizador de años de abusos inimaginables. Con su encantador acento inglés, Maxwell se acercó a Virginia, fingiendo interés por su pasión por la masoterapia. Entabló una conversación y expresó su fascinación por el material de lectura de Virginia sobre la terapia de masajes. Entonces, Maxwell soltó una bomba, revelando que conocía a alguien que buscaba una masajista itinerante. Intrigada por la perspectiva de una oportunidad de trabajo, Virginia aceptó reunirse con el conocido de Maxwell. Cuando Virginia llegó a la casa de Epstein en Palm Beach para empezar a trabajar como masajista, enseguida se dio cuenta de que no se trataba de una oportunidad de empleo cualquiera. Epstein, un hombre de inmensa riqueza y poder, sería su atormentador, mientras que Maxwell hacía de maestro de marionetas, instruyendo a Virginia sobre cómo complacer a Epstein. Lo que empezó como una entrevista de trabajo se convirtió rápidamente en años de abusos indecibles. Virginia se convirtió en una presencia habitual en la mansión de Epstein en Palm Beach, donde fue sometida a explotación sexual por parte de los hombres adultos de Epstein, incluidos miembros de la realeza, políticos, académicos y hombres de negocios, mientras viajaba con Epstein por todo el mundo. La manipulación y el control ejercidos por Epstein y Maxwell fueron implacables. Virginia se vio atrapada en una red de miedo y coacción, obligada a cumplir todas sus exigencias. Su carga psicológica y emocional fue inconmensurable, ya que luchó por mantener un sentido de sí misma en medio de la oscuridad que la rodeaba. Pero no solo Epstein y Maxwell participaron en la terrible experiencia de Virginia. En 2001, cuando Virginia tenía solo 17 años, Epstein y Maxwell la llevaron a Londres, donde le presentaron al príncipe Andrés, duque de York. Lo que siguió fue una terrible experiencia de violación y agresión sexual. Maxwell despertó a Virginia una mañana diciéndole que iba a conocer a un príncipe. Virginia no sabía que estaba siendo víctima de la trata para satisfacer los deseos del príncipe. Tras una noche de baile y bebida con el príncipe Andrés en un club, Virginia recibió instrucciones de Maxwell de hacer por él lo mismo que por Epstein. En un cuarto de baño y más tarde en un dormitorio, el príncipe Andrés se aprovechó de la vulnerabilidad y juventud de Virginia. El encuentro fue capturado en una fotografía que ha circulado por internet durante años, una prueba condenatoria que no puede ser ignorada. El príncipe Andrés niega las acusaciones de Virginia, pero las pruebas fotográficas y los relatos detallados sugieren lo contrario. Otras figuras prominentes implicadas por Virginia son el abogado Alan Dershowitz, el ex gobernador Bill Richardson y el ex líder de la mayoría del Senado, George J. Mitchell. Virginia sufrió años de abusos por parte de Epstein y Maxwell, y los documentos judiciales revelarán más nombres implicados. En 2003, Epstein perdió el interés por ella, lo que permitió a Virginia escapar y comenzar una nueva vida en Tailandia, donde conoció a su actual marido. Esto marca el final de su relación con los tristemente célebres Epstein y Maxwell. Jane fue una de las víctimas que se atrevió a compartir su historia. El viaje de Jane a las profundidades de la isla privada de Epstein comenzó cuando era solo una vulnerable niña de 14 años. Según el testimonio de Jane, Ghislaine Maxwell, su presunta cómplice, le presentó a Epstein. Maxwell, que actuaba como mentora y confidente de Jane, la atrajo a un mundo de manipulación y explotación. Fue en la isla privada de Epstein, un paraíso aislado, conocido como Little St. James, donde comenzó realmente la pesadilla de Jane. A su llegada, Jane fue recibida por un entorno lujoso y opulento, aparentemente un paraíso en la tierra. Sin embargo, tras la fachada de lujo y belleza, se escondía un siniestro secreto. Jane pronto descubrió que no estaba sola en la isla. El refugio privado de Epstein era frecuentado por personas influyentes y poderosas, como políticos, hombres de negocios y famosos.
Las experiencias de Jane en la isla se entrelazaron aún más con su participación en el concurso de belleza Miss Teen USA en 1998, un acontecimiento asociado nada menos que a Donald Trump. No está claro si su participación en el concurso se produjo antes o después de su encuentro con Trump en Mar-a-Lago. Sin embargo, esta conexión añade otra capa de complejidad a la historia de Jane. El testimonio de Jane también reveló su presencia en uno de los vuelos en avión privado de Epstein, con el príncipe Andrés. Aunque el piloto de Epstein, Larry Visosky, confirmó haberse encontrado con Jane en uno de los vuelos, afirmó desconocer su edad en ese momento. Los vuelos, sometidos a un intenso escrutinio por parte de los medios de comunicación, revelaron una red de conexiones entre Epstein, figuras poderosas, y su isla privada. Cabe señalar que los aviones privados de Epstein no se limitaban a los viajes del príncipe Andrés. El expresidente Bill Clinton y el abogado de Trump, Alan Dershowitz, también han sido vinculados a estos vuelos. Sin embargo, es crucial subrayar que no existen acusaciones de tráfico contra Clinton y Dershowitz. No obstante, la presencia de estas personas de alto perfil en los aviones de Epstein ha suscitado dudas sobre su conocimiento de las actividades de Epstein y su posible implicación. Jane describió la isla como un patio de recreo para ricos y poderosos, donde se entregaban a sus deseos más oscuros sin consecuencias. Los huéspedes de Epstein estaban rodeados de un personal que atendía todos sus caprichos, garantizando su comodidad y secretismo. La solitaria ubicación de la isla proporcionaba una sensación de seguridad y protegía las actividades ilícitas de miradas indiscretas. Los días de Jane en la isla estuvieron llenos de una constante sensación de miedo y manipulación. Estaba sometida a los caprichos y exigencias de Epstein y sus invitados, obligada a participar en actos sexuales que ninguna niña debería soportar. Las orgías y el libertinaje se convirtieron en algo habitual, y Jane relató los horrores de los que fue testigo y en los que se vio obligada a participar. La isla privada de Epstein se convirtió en un retorcido patio de recreo donde se rompían los límites de la moralidad. Jane describió encuentros con personas de alto nivel, algunas de las cuales se han visto implicadas en el escándalo. El infame templo de la isla, una estructura que se alzaba sobre el paisaje, servía de escalofriante recordatorio del poder y el control que Epstein ejercía sobre sus víctimas. Durante su estancia en la isla, Epstein y Maxwell manipularon y prepararon a Jane. Se aprovecharon de su vulnerabilidad y la mantuvieron atrapada en su red de abusos, con promesas de riqueza y oportunidades. El desgaste psicológico de Jane fue inmenso, ya que se esforzaba por comprender la magnitud de los horrores a los que estaba sometida. Kate, a finales de los 90, cuando Kate era solo una adolescente, se encontró en compañía del enigmático Jeffrey Epstein. En aquella época, Epstein era un rico financiero con conexiones con las personas más poderosas del mundo. Kate no sabía que su encuentro con él la llevaría a una serie de horrores inimaginables. Kate conoció a Ghislaine Maxwell a través de un novio mayor que ella durante un viaje a París en 1994. Por aquel entonces, era una joven de 17 años que vivía cerca de Maxwell en Belgravia, Londres, con su madre. Tras ser invitada a tomar el té a casa de Maxwell, el primer encuentro de Kate fue solo entre ella y Maxwell, a la que inicialmente vio como una nueva amiga. Las siguientes visitas incluyeron a Jeffrey Epstein, y se animó a Kate a que diera masajes a Epstein, a pesar de no tener formación. Durante un encuentro, Maxwell supuestamente condujo a Kate a una sala de masajes, donde Epstein estaba desnudo, practicando un acto sexual con ella. A pesar de no haber alcanzado la edad de consentimiento en el Reino Unido, los encuentros se produjeron cuando Kate era mayor de edad. Kate testificó sobre las acciones de Maxwell, entre las que se incluye haberle tendido un conjunto de colegiala para que se lo pusiera durante un encuentro sexual con Epstein. Maxwell supuestamente pidió a Kate que encontrara a otras personas jóvenes para las actividades sexuales de Epstein, haciendo hincapié en su necesidad de tener múltiples encuentros diarios. Los incidentes continuaron cuando Kate tenía 18 años y llevaba el atuendo que Maxwell le proporcionó. Aunque el testimonio de Kate no implica actividades ilegales debido a su edad de consentimiento, sirve para establecer un patrón de captación y abuso por parte de Maxwell y Epstein. Kate reveló que mantuvo contacto con Epstein hasta 2002, incluso después de su condena por cargos de prostitución infantil. Caroline Andriano fue víctima del famoso traficante sexual Jeffrey Epstein, que falleció trágicamente en una habitación de hotel de Florida. Su muerte fue calificada de sobredosis accidental, pero su madre, llena de dolor y sospechas,
cree que hay incoherencias en torno a la sobredosis que se cobró la vida de su hija. La familia de Andriano está decidida a descubrir la verdad y buscar justicia para Carolyn. Carolyn declaró ante el tribunal que conoció a Jeffrey Epstein a través de Virginia Roberts Giuffre. Carolyn detalló una vida familiar problemática, con una madre alcohólica y abusos sexuales en la infancia por parte de su abuelo. Roberts Giuffre, supuestamente para prepararla, llevó a Carolyn a la mansión de Epstein en Palm Beach a los 14 años, donde conoció a Ghislaine Maxwell. Durante esa visita inicial, Maxwell dio instrucciones a Roberts Giuffre para que guiara a Carolyn y le enseñara lo que tenía que hacer. Carolyn relató haber presenciado un acto sexual entre Roberts Giuffre y Epstein. A pesar de ser una acusadora vocal, Carolyn no fue llamada a testificar en el juicio de Maxwell. Carolyn describió más de 100 visitas a la mansión de Epstein desde los 14 años, orquestadas por Maxwell. Afirmó que cada visita implicaba incidentes sexuales, y Maxwell a menudo se encargaba de las citas, en ocasiones entregándole dinero en efectivo directamente. Maxwell supuestamente quería llevar a Carolyn en avión a Littlest James, la isla privada de Epstein, pero ella no pudo ir. Carolyn testificó que Maxwell le pidió que reclutara amigas para masajes sexualizados, ofreciéndole un extra de $30 por cada recluta. Maxwell supuestamente evaluó el cuerpo de Carolyn para Epstein y sus socios durante un incidente de manoseo. Según Carolyn, los mensajes sexualizados escalaron a sexo con penetración con Epstein y participación en orgías con otros. Utilizó el dinero ganado para comprar drogas y acabó volviéndose adicta. La defensa de Maxwell intentó socavar la credibilidad de Carolyn, señalando que no mencionó a Maxwell en una entrevista del FBI en 2007, centrada en Epstein. Carolyn explicó que la entrevista solo se refería a las acusaciones contra Epstein y que no fue interrogada sobre Maxwell en ese momento. Carolyn Andriano tenía planes de empezar una nueva vida en Carolina del Norte antes de su trágico fallecimiento. Esperaba dejar atrás las oscuras sombras de su pasado y seguir adelante con su vida. Pero el destino tenía otros planes y sus sueños se hicieron añicos. Lo que hace aún más desconcertante la muerte de Carolyn es el contenido de su testamento, presentado en 2010. El testamento dejaba sus bienes a su madre y a sus 2 hijos mayores, excluyendo a su marido y a sus 3 hijos. Esta exclusión plantea dudas, sobre todo teniendo en cuenta que el testamento no se había actualizado para reflejar su matrimonio y los importantes millones que recibió de los acuerdos relacionados con Epstein. Dado que se espera que su patrimonio reciba importantes indemnizaciones en el futuro, surgen preguntas sobre la gestión de sus bienes y los posibles motivos de la exclusión de determinados miembros de su familia. ¿Intentaba Carolyn proteger a sus seres queridos o había algo más siniestro en juego? A medida que se desarrolla la investigación, puede salir a la luz la sorprendente verdad que se esconde tras el trágico final de Carolyn Andriano. La gestión de su patrimonio y los posibles motivos que la llevaron a excluir a ciertos miembros de su familia serán analizados con lupa. ¿Hubo juego sucio? ¿Hubo intenciones ocultas? Solo el tiempo lo dirá. Annie Farmer. El viaje de Annie Farmer al oscuro mundo de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell comenzó en 1996, cuando aceptó una invitación para ir al extenso rancho de Epstein en Nuevo México. Con solo 16 años, Annie estaba esperanzada y entusiasmada, creyendo que Maxwell y Epstein la ayudarían en sus esfuerzos académicos. Poco podía imaginar que este viaje se convertiría en una pesadilla que la perseguiría durante años. Al llegar al rancho, Annie fue recibida por el pintoresco entorno, aparentemente un paraíso escondido del resto del mundo. La presencia de Maxwell le dio una falsa sensación de seguridad, haciéndole creer que estaría a salvo con Epstein, pero la verdad no tardaría en revelarse. Una noche, Maxwell sugirió que Annie recibiera un masaje, alegando que sería una experiencia beneficiosa. Ingenuamente, Annie accedió, ignorando las siniestras intenciones que se escondían tras la oferta de Maxwell. Entraron en una habitación con una camilla de masaje, y la inquietud de Annie empezó a crecer. La puerta estaba abierta, y Annie no podía evitar la sensación de que Epstein la estaba observando. Cuando Maxwell empezó el masaje, el malestar de Annie se intensificó. El ambiente se llenó de conversaciones triviales, pero la mente de Annie iba a toda velocidad. No podía evitar la sensación de que algo iba terriblemente mal. Entonces, Maxwell le indicó que se diera la vuelta, y al hacerlo, la sábana que cubría su cuerpo se valló, dejándola expuesta y vulnerable. Annie se sintió congelada, atrapada en una situación de la que no podía escapar. La comprensión de lo que estaba ocurriendo la golpeó como una ola de terror. Las manos de Maxwell se dirigieron a la parte superior de su pecho, violándola sin su consentimiento.
Los límites de la confianza y la seguridad se rompieron en un instante, dejando a Annie traumatizada y confusa. A la mañana siguiente, mientras Annie estaba en la cama, Epstein entró en su habitación sin invitación. Anunció su deseo de acurrucarse con ella, invadiendo su espacio personal y violando sus límites una vez más. La mente de Annie se agitó, buscando desesperadamente una excusa para escapar de sus garras. Se retiró al cuarto de baño, cerrando la puerta tras de sí, con la esperanza de encontrar consuelo y seguridad entre aquellas 4 paredes. La experiencia de Annie en el rancho de Epstein, en Nuevo México, fue una pesadilla. Se sentía atrapada, incapaz de hablar o de luchar contra los poderosos individuos que la mantenían cautiva. El aislamiento del rancho no hizo sino intensificar su miedo, pues sabía que hablar podría tener consecuencias nefastas. Las traumáticas experiencias de Annie Farmer en el rancho tuvieron un profundo impacto en su vida y la llevaron a un viaje de curación y búsqueda de justicia. Su valiente decisión de compartir su terrible experiencia durante el juicio de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell tuvo un impacto significativo, arrojando luz sobre los oscuros secretos de las Islas Epstein y revelando la verdadera naturaleza de los crímenes cometidos. El testimonio de Annie y de otros supervivientes se convirtió en un poderoso testimonio de fortaleza y resistencia. Sirvió de grito de guerra para quienes habían sufrido abusos similares, animándoles a reclamar justicia. El juicio concluyó con la condena a 20 años de prisión de Ghislaine Maxwell por su papel en la red de tráfico sexual de Epstein. Para Annie, oír la sentencia de Maxwell fue un alivio, pues validaba su dolor y reconocía que se estaba haciendo justicia. A pesar de ello, comprendió que la lucha por la justicia continuaba, ya que el equipo legal de Maxwell disponía de 14 días para recurrir la sentencia. Tras el juicio, la voz de Annie siguió resonando y se convirtió en defensora de los supervivientes de abusos. Aprovechando su propia experiencia, concienció sobre las pautas de captación y manipulación empleadas por los depredadores. Como psicóloga, se dedicó a ayudar a los supervivientes de traumas a curarse y a encontrar caminos hacia la justicia. Su trabajo como psicóloga adquirió un nuevo significado al dedicarse a ayudar a los supervivientes de traumas a curarse y a encontrar sus propios caminos hacia la justicia. La valentía y resistencia de Annie inspiró a innumerables personas a dar un paso al frente y compartir sus historias. El juicio de Ghislaine Maxwell marcó un punto de inflexión en la lucha contra la trata con fines sexuales y la protección de las personas vulnerables. Envió un poderoso mensaje de que nadie está por encima de la ley, independientemente de su riqueza o influencia. Rachel K. Benavides. Rachel K. Benavides, modelo adolescente de una familia acomodada de Londres, vivía una vida encantadora a mediados de los 90. Con su sonrisa radiante y un futuro prometedor, Rachel parecía destinada al éxito y la felicidad. Sin embargo, su vida dio un oscuro giro cuando se vio enredada en las redes de Jeffrey Epstein. Todo empezó cuando Rachel conoció a Epstein a través de unos amigos bien relacionados en Londres. Poco podía imaginar que este encuentro aparentemente inocente la llevaría a años de abusos y manipulación. Epstein vio la oportunidad de explotar la vulnerabilidad de Rachel. Epstein fue preparando a Rachel a medida que se desarrollaba su relación, utilizando tácticas sutiles para controlarla. La colmó de atenciones, regalos y promesas de un estilo de vida glamuroso. Rachel, joven e impresionable, cayó en su trampa. Pronto, Epstein empezó a llevar a Rachel en avión a sus propiedades en todo el mundo, incluida su isla privada en el Caribe. Estos viajes se presentaban como escapadas de lujo, pero pronto se convirtieron en pesadillas. A puerta cerrada, Epstein sometió a Rachel a indecibles actos de abuso y manipulación. Los abusos no se limitaron a la isla privada. Epstein también abusó de Rachel en sus casas de Nueva York y París. Donde quiera que fuera, había un microcosmos de aceptación, con gente que actuaba como si este horrible comportamiento fuera normal. Rachel se sentía atrapada, aislada e incapaz de escapar. El coste psicológico de los abusos fue inmenso. Rachel luchaba contra sentimientos de vergüenza, culpa y confusión. Se cuestionaba su propia valía y creía que no tenía salida. Las tácticas de manipulación de Epstein y la complicidad de quienes le rodeaban hicieron casi imposible que Rachel hablara o buscara ayuda. Pero la historia de Rachel no es solo la de una víctima. Es una historia de resistencia y fortaleza. A pesar del trauma sufrido, Rachel tuvo el valor de liberarse de las garras de Epstein. Se negó a dejar que él definiera su vida y emprendió un viaje de curación y empoderamiento. Hoy, Rachel es una superviviente y una defensora del cambio. Ha dedicado su vida a apoyar a otros supervivientes de abusos y traumas,
utilizando sus propias experiencias para arrojar luz sobre los oscuros entresijos del poder y la explotación. Kiki Doe, una exmodelo, compartió un desgarrador relato de su presunta agresión sexual por parte de Jeffrey Epstein, arrojando luz sobre las tácticas manipuladoras utilizadas por el multimillonario pedófilo. En 2004, a la edad de 19 años, Kiki, que prefirió mantener su nombre real en el anonimato, se encontró en una situación vulnerable tras ser despedida por su agencia de modelos y tener problemas para pagar el alquiler en Nueva York. Mientras trabajaba en The Coffee Shop, en Union Square, Kiki fue abordada por una atractiva mujer que le ofreció una lucrativa oportunidad. El misterioso hombre, supuestamente vinculado a la industria de la moda y amigo de supermodelos, estaba dispuesto a pagar varios cientos de dólares por un masaje de 30 minutos. Kiki, necesitada de dinero, vio en ello una perspectiva prometedora. La llevaron a la mansión de 9 plantas de Epstein, la más grande de Nueva York, donde supuestamente tuvo lugar la agresión. Kiki describió que se sintió nerviosa al llegar y atrapada después de que la criada cerrara la puerta tras ella. La situación se agravó cuando Epstein le ordenó que se desnudara durante el masaje, lo que desembocó en una agresión traumática. Kiki recordaba vívidamente el perturbador placer de Epstein durante la agresión, señalando que parecía excitarse con su terror. Esta experiencia marcó su introducción a cualquier forma de encuentro íntimo, ya que nunca había tenido una experiencia sexual antes de la agresión. Tras el incidente, recibió $200 de Epstein antes de que la criada la dejara salir. Las secuelas dejaron a Kiki emocionalmente devastada y optó por no revelar el incidente a nadie. Sin embargo, la noticia de la detención de Epstein y los relatos posteriores de otras supervivientes la animaron a compartir su propia experiencia. En un documental de próxima aparición, Surviving Jeffrey Epstein, Kiki revela más detalles de su agresión. Kiki pidió al príncipe Andrés que proporcionara pruebas al FBI, haciendo hincapié en la importancia de que los implicados rindan cuentas. El suicidio de Epstein en 2019 agregó otra capa de frustración para Kiki, quien expresó su deseo de que se haga justicia a las víctimas y se responsabilice a quienes permitieron las acciones de Epstein. Ahora, a sus 35 años, Kiki aspira a formarse para ayudar a otras víctimas de abusos sexuales, haciendo hincapié en la necesidad de rendir cuentas para evitar la erosión de la moral social. Su valiente decisión de hablar se suma a las voces colectivas que buscan justicia y arroja luz sobre los patrones de manipulación y abuso orquestados por Epstein y sus socios. Shawnte Davis, superviviente de los desgarradores abusos orquestados por Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, ha compartido sus traumáticas experiencias y el profundo impacto que tuvieron en su vida. Al concluir el juicio de Nueva York, Shawnte expresó su júbilo y dirigió un poderoso mensaje a Maxwell, refiriéndose a ella como una bruja calculadora y expresando su deseo de que se enfrente a las consecuencias en el infierno. A la edad de 21 años, Shawnte, una masajista en prácticas, fue atraída al círculo depravado de Epstein y Maxwell. Durante 4 años, sufrió repetidas violaciones por parte de Epstein, que dejaron un impacto duradero en sus relaciones, su vida familiar y su salud. Shawnte hizo hincapié en la destrucción que Maxwell y Epstein causaron en su vida y los calificó de monstruos. A pesar de ser mayor que otras víctimas de Epstein, Shawnte se pregunta por qué no se liberó antes de la primera agresión. Reflexiona sobre la vergüenza, el sentimiento de culpa, el bochorno y la rabia que acompañaron a su silencio, poniendo de relieve la manipulación y el control ejercidos, tanto por Epstein como por Maxwell. El reclutamiento de Shawnte en el círculo de Epstein comenzó inocuamente, con una sesión de masaje para Maxwell en el Hotel Four Seasons de Beverly Hills. She, poco después, se encontró en la mansión de Epstein en Palm Beach, Florida, lo que marcó el comienzo de su pesadilla. Sus experiencias incluyeron viajes en el jet privado de Epstein, visitas a Little St. James, la isla privada de Epstein, y encuentros con dignatarios, incluido el expresidente Bill Clinton. Uno de los escalofriantes incidentes ocurrió en la isla privada, donde el trabajo soñado de Shawnte dio un oscuro giro. La asistente de Epstein, Sarah Kellen, le indicó que le diera un masaje en su villa privada, lo que desembocó en una traumática agresión. La decisión de Shawnte de permanecer en el círculo de Epstein, a pesar de la agresión inicial, refleja el miedo, la manipulación y el control ejercidos por Maxwell y Epstein. Después de soportar años de abusos, Shawnte finalmente reveló su historia al FBI en julio de 2019, lo que llevó a la detención de Epstein. Sin embargo, murió en su celda de prisión un mes después. Shawnte,
que ahora cría a su hija pequeña en un lugar remoto de Estados Unidos, espera un nuevo capítulo en su vida. Aunque acoge con satisfacción la condena de Maxwell como algo que debía haberse hecho hace tiempo, sigue siendo cauta sobre las posibles acciones de Maxwell, afirmando: «Una rata siempre intentará salir por la fuerza de la cloaca». La historia de Chauntae subraya la complejidad de la dinámica del abuso, el impacto duradero en los supervivientes y la importancia de que los agresores rindan cuentas de sus actos. Courtney Wild es una presunta víctima del célebre financiero Jeffrey Epstein, cuyo caso acaparó la atención internacional debido a las acusaciones de abusos sexuales y trata de menores. Wild, que afirma haber sufrido abusos sexuales por parte de Epstein desde los 14 años, ha sido una firme defensora de la justicia y la rendición de cuentas tras las acciones de Epstein. En 2008, Wild fue una víctima anónima en una demanda contra el Departamento de Justicia relacionada con un acuerdo secreto que permitió a Epstein evitar cargos penales más graves. El acuerdo, a menudo criticado por ser un acuerdo ventajoso, protegía a Epstein de cargos federales y le permitía declararse culpable de delitos estatales. Este controvertido acuerdo concedió a Epstein inmunidad frente a futuros procesamientos en el Distrito Sur de Florida y le impuso una pena de cárcel indulgente. Courtney Wild y sus abogados han desafiado activamente los mecanismos legales que facilitaron que Epstein se librara de consecuencias más graves. Ella desempeñó un papel importante en las acciones legales contra Epstein en Florida desde 2008, trabajando en estrecha colaboración con su abogado, Brad Edwards. A raíz de la detención de Epstein en julio de 2019 por cargos de tráfico sexual y conspiración de tráfico sexual, Wild habló sobre sus experiencias y la necesidad de que otras víctimas se presenten. Destacó la importancia de las voces de las víctimas para garantizar que Epstein no escapara de la justicia por segunda vez. Wild hizo hincapié en que denunciar era crucial para que Epstein rindiera cuentas y evitar nuevos abusos. En una vista para fijar la fianza de Epstein, Wild asistió y se dirigió al tribunal, llamando la atención sobre las similitudes entre los cargos presentados contra Epstein en distintos estados. Expresó que el patrón de abusos sexuales de Epstein no se limitaba a un solo lugar, sino que era un problema generalizado. El equipo jurídico de Wild, que incluye a los abogados Stan Pottinger, Brittany Henderson y Brad Edwards, persiguió activamente que se hiciera justicia para ella y otras víctimas. Han sido críticos con el acuerdo de no enjuiciamiento orquestado por el entonces fiscal de Florida, Alex Acosta, en 2008. El acuerdo concedió inmunidad a Epstein y se convirtió en un punto central de los desafíos legales. La determinación de Courtney Wild de buscar justicia va más allá de su caso personal, ya que instó a otras víctimas a compartir sus historias y unirse a la lucha contra los abusos de Epstein. Su implicación en los procedimientos judiciales y en los esfuerzos de defensa pone de relieve los fallos sistémicos que permitieron a Epstein eludir graves consecuencias y subraya la necesidad de reformas para proteger los derechos de las víctimas. Esto fue todo sobre las chicas que fueron a las Islas Epstein y sus historias. Gracias por quedarse con nosotros. Si le gusta nuestro contenido, nuestros vídeos más recientes están a un solo clic.